Es un placer estar con ustedes en este momento. Mi nombre es Michael Cristian Orellana Méndez y pertenezco a la Facultad de Teología. Hace 2600 años ocurrió una historia maravillosa. La palabra de Dios nos registra que un hombre llamado Nabucodonosor tuvo un sueño que no lo dejó dormir. Este sueño fue realmente maravilloso porque resumía la historia de la humanidad. Él llamó a sabios, caldeos, astrólogos para que interpretaran su sueño y ninguna persona pudo darle la interpretación correcta. Fue así que el gran profeta y sabio hebreo llamado Daniel fue llamado para interpretar este sueño. Él se ofreció sabiendo que Dios le daría la interpretación correcta. De esta manera quiero llevarlos al análisis profundo de este maravilloso sueño que tiene implicancias directas para nuestros tiempos. El gran rey de Babilonia tuvo un sueño que está registrado en el capítulo 2. Decía lo siguiente: tú, oh rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta gran imagen estaba compuesta de varios metales. El primer metal que tenía esta imagen se encontraba en la cabeza. Esta cabeza estaba hecha de oro. Y el oro era una característica esencial del imperio babilónico. Cuando Daniel interpretó el sueño, señaló que el oro de la cabeza representaba a Babilonia. Daniel le dijo claramente: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. Babilonia fue un imperio fabulosamente rico. Nabucodonosor se encargó que Babilonia fuese enriquecida y adornada. Tenía un hermoso templo llamado el Eságila, dedicado al dios Marduk, y jardines colgantes, además de murallas enormes con más de 60 a 100 metros de altura, y murallas enormes con 60 a 100 metros de altura. Además, Nabucodonosor se encargó de que en su corte sirvieran personas realmente importantes. Dentro de ellas se encontraba Daniel. Babilonia fue un imperio que no solamente fue importante por su dominio político, sino además por su influencia religiosa. Es muy conocido el hecho de que Babilonia tenía concepciones religiosas muy parecidas a las de Egipto. Babilonia creía en la influencia de los espíritus y además tenía un panteón de dioses, una idolatría enorme. No podría haber existido Babilonia sin el gran rey Nabucodonosor. Fue él quien dio consistencia a este enorme imperio. Su padre Nabopolassar había iniciado la obra de construir Babilonia. Sin embargo, fue Nabucodonosor quien dio real dominio al imperio babilónico, a tal punto que Babilonia se constituyó en una potencia mundial en el año 605 a.C. Su imperio no sería eterno. Su imperio duró hasta el año 539 a.C., cuando Ciro, rey de Persia, ingresó a Babilonia y la dominó. Esa noche que Babilonia cayó fue una noche terrible para ese imperio. Belsasar estaba en un banquete enorme y la profecía bíblica decía que Babilonia tendría que caer. Ciro entró a Babilonia cuando Babilonia estaba en fiesta. Él secó el río Éufrates e ingresó debajo de las compuertas que atravesaban el río Éufrates. Es curioso, pero Ciro fue un general que en la Biblia es reconocido como el pastor de Dios. Esto significa que Ciro es un símbolo de Cristo. Babilonia fue un reino fabulosamente rico. Se dice que hasta el tiempo de Alejandro Magno lograron sacar más de 300,000 piezas de oro de Babilonia, lo cual nos indica que Babilonia tenía acumulado una gran cantidad de riquezas procedentes de todas las naciones. Cuando Ciro conquistó Babilonia, se hizo poseedor de todas esas riquezas. Sin embargo, Ciro fue un general muy misericordioso.
que al momento de asumir la completa autoridad del imperio medo-persa, tuvo mucha consideración por el pueblo judío. Se dice de Ciro que era justo. En la palabra de Dios se menciona muchas veces a Ciro y Dios lo llama a él por su nombre. Esto es muy importante porque nos indica que Dios conocía y conoce a cada uno de nosotros aún mucho tiempo antes de nuestro nacimiento. Nosotros debemos recordar lo que pasó no solamente con Ciro, sino con toda persona que fue fiel a Dios. La estatua estaba conformada de una cabeza de oro, de unos pechos de plata y de un vientre de bronce. Los pechos de plata representaban al reino medo-persa, pero el vientre de bronce representaba al imperio griego, dirigido por un gran general, Alejandro Magno. Este gran general tenía dominado el mundo completo a la edad de 25 años. Se dice de Alejandro Magno que creía ser descendiente de Dios. El cuarto metal en la estatua eran las piernas de hierro. Estas piernas de hierro representan al imperio romano. Se dice que el hierro desmenuzaba, y esto es lo que pasó con el imperio romano. El imperio romano desmenuzó y trató mal a todos los pueblos que fueron subyugados por él. En la extensa red de carreteras hechas por el imperio romano hacían que su ejército se volviera casi omnipresente en todo su imperio. Era peligroso enfrentar a un imperio como este. Roma se hizo peligrosa para la integridad de cada pueblo. Se ganó enemigos enormes. Muchas tribus estaban buscando la caída del imperio romano. Estas tribus están representadas en los pies de la estatua. Estas tribus también conforman la Europa moderna de hoy. Tenemos a la tribu de los alamanes, que hoy representa y configura la nación de Alemania. Tenemos la tribu de los anglosajones, que hoy es Inglaterra. Tenemos la tribu de los suevos. También tenemos la tribu de los francos, que hoy es Francia. De esta manera, los pies de la estatua representan a la Europa moderna de hoy. Pero no solamente esto, sino que además la combinación entre dos elementos, el hierro y la arcilla, representan algo mucho más profundo. El hierro es un símbolo de Roma y la arcilla es un símbolo de la religión. La Biblia dice que Dios hizo al hombre de la arcilla. Y la Biblia también dice que Israel es barros de alfarero en las manos de Dios. Por lo tanto, la arcilla es un símbolo religioso. En otras palabras, los pies de esta estatua representan una unión político-religioso. Esto es evidente en la Roma papal. En Roma papal se conjugaron estos dos elementos, tanto el político como el religioso. Roma papal combinó tanto la política romana y la religión romana como la religión cristiana. El creador de esta idea fue Constantino, quien en el año 321, después de decretar la ley dominical, cambiando el día de reposo del sábado al domingo, también se le ocurrió la idea de combinar la religión cristiana con la religión romana. Esta idea fue puesta en plena vigencia durante el reinado de Justiniano I, quien en el año de 538 después de Cristo dio completa autoridad al obispo de Constantinopla. De esta manera convirtió y creó la supremacía papal en su imperio, el imperio romano. Es interesante, pero Roma no cambió en su esencia, sino en su apariencia. Roma dejó de ser un cuerpo político para convertirse en un cuerpo político religioso. Hoy día Roma está presente. Y la estatua nos dice que Roma papal sería el último gran imperio antes de la venida de Jesús. Esa gran roca que cayó a los pies de la estatua representan al Señor Jesús viniendo en gloria y majestad. De tal manera que cuando Nabucodonosor tuvo este sueño
tuvo la certeza de que ningún imperio humano iba a durar para siempre, ni el suyo ni el de ninguno. Cuando Cristo venga, solo el imperio de Cristo iba a durar para siempre. Su imperio es un imperio eterno, que no muda, que no cambia. Que esto te ayude a comprender y a aferrarte de la maravillosa promesa que recibió Nabucodonosor aquella vez. Hace 2600 años, cuando Nabucodonosor no pudo dormir, fue para recibir una invitación especial de Dios. Dios lo estaba invitando a ser parte de un reino mejor. Aunque Nabucodonosor era monarca de un gran imperio, Dios lo invitó a ser siervo de un gran reino, del reino celestial. Es la misma invitación que te dirige a ti y que me dirige a mí. ¿Quieres ser parte de este gran imperio? ¿Quieres ser súbdito de un reino mejor que no tendrá fin? Que Dios te bendiga. La destrucción de esta estatua representa el fin de todos los reinos humanos. No existe ningún reino humano que duraría para siempre. Solo el reino de Dios permanecería. Esta roca cortada no con mano humana representa el reino de Cristo, que pondría fin a todos los reinos humanos. En otras palabras, ninguno de nosotros puede confiar en lo que este mundo ofrece. Este mundo nos puede ofrecer muchas riquezas y honores, pero serán siempre perecederas. Daniel 2:44 nos dice que en los días de estos reyes, simbolizados en los pies de la estatua, una roca cortada no por mano humana destruiría a la estatua. Esta roca representa al reino de Cristo. El reino de Cristo llegaría en un momento inesperado para la humanidad, cuando los proyectos de ambición y de construcción de imperios siempre sería un anhelo utópico. Cristo vendría y regresaría a la tierra para poner fin a todos los reinos humanos. Estos reinos humanos jamás podrían dominar la historia del mundo en completa paz y armonía. El nuevo orden mundial no existirá. No existirá un reino que gobierne con paz completa y con justicia. Solo el reino de Cristo permanecería para siempre, porque su reino es el único que se funda en principios estables, como la verdad y la justicia. La palabra de Dios nos dice que son la verdad y el amor el cimiento del trono de Dios. Esto hace que el reino de Cristo sea muy diferente de todos los reinos humanos representados en esta estatua. En la estatua hemos visto diferentes metales. La cabeza era de oro, los pechos eran de plata, el vientre era de bronce y las piernas eran de hierro. Al final tenemos los pies, que eran una mezcla entre hierro y barro cocido. Estos metales representan la degradación de la historia humana. A diferencia de los estudiosos de hoy día, que dicen que la historia humana progresa, la Biblia nos dice que la historia humana no progresa, sino empeora. La palabra de Dios nos certifica una y otra vez que todos los planes del hombre no pueden cambiar su propia historia. Es decir, el hombre, con toda su ciencia y su tecnología, no puede hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. ¿Por qué? Porque solo el reino de Cristo, fundado en principios como la verdad y el amor, darían eterna durabilidad y permanencia. Los metales de la estatua que vemos representados aquí en la palabra de Dios representan lo que son hoy día los reinos de esta tierra, reinos que se degradan. Comenzó en Nabucodonosor como aquella cabeza de oro, que fue degradándose en un imperio de plata, como los medos persas, inferior al oro. Y luego el reino de bronce,
Grecia inferior al reino de Medo-Persia. Lo mismo ocurrió con las piernas de hierro. Hoy día, la mezcla entre el hierro y el barro cocido representa lo que es nuestro mundo, un mundo dividido, que jamás podrá ser unificado. Nabucodonosor en verdad fue un rey impío, lejos del reino de Dios, soñando y pensando en lo que este mundo podría ofrecerle. En su corazón había un deseo de algo mejor y Dios lo sabía. Dios sabía que su corazón anhelaba algo mucho mejor de lo que él había conseguido. Es por eso que decidió enviarle una hermosa invitación. El sueño que él tuvo fue una carta de Dios para él, en la cual le dijo: mi querido hijo Nabucodonosor, tú estás buscando un reino terrenal que dure para siempre, pero no lo hará, no durará para siempre. Yo tengo un reino mejor para ti, un reino que dura para siempre, y te estoy invitando a ser parte de él. Es la misma invitación que Dios nos repite día a día y que Dios repite a todos los hombres impíos de este mundo. Si tú estás alejado de Dios o alejada de Dios, debes recordar lo que Dios le mostró a Nabucodonosor. Le dijo: aunque tú estés alejado de mí, yo tengo algo mejor para ti. Es Dios que te invita a ser parte de su reino. La misericordia y el poder de Dios nunca se han acortado. El Dios de Abraham, el Dios de Daniel, es también nuestro Dios. Es decir, Dios hoy día también intenta acercarse a nosotros. Por lo tanto, es posible que Dios también intente comunicarse hoy día utilizando los sueños. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos muchas personas tendrán sueños y tendrán visiones. Querido amigo, es posible que tú estés pensando que Dios no está interesado en tu caso. Sin embargo, todo lo que le ocurre a la humanidad le interesa a Dios. Sus sueños, sus anhelos y sus preocupaciones. La forma como Él se manifiesta a cada uno es cosa de Él, pero Él elige la mejor manera para manifestarse a nosotros. A algunas personas, como a Nabucodonosor, fue necesario y es necesario revelarse a través de sueños. En otras personas Dios utiliza otros recursos. La palabra de Dios nos dice que Él tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. En Hebreos 1:1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir, Dios aún hoy habla muchas veces y de muchas maneras. Quizá nuestro corazón es tan orgulloso que no quiere escuchar lo que Él nos está queriendo decir. En realidad, Dios está interesado en revelarse a ti, mostrarte quién es Él y qué eres tú para Él. Cuando Dios se reveló a Nabucodonosor a través de un sueño, le estaba diciendo que Él era importante para Dios. Por lo tanto, tú también lo eres. La historia humana siempre estuvo llena de guerras, luchas por el poder. Esto es lo que nos muestra el capítulo 2 de Daniel. Una historia en la cual ningún reino sería para siempre. Tras un reino surgiría otro y tras ese otro, siempre buscando la dominación mundial. Hoy día esto es lo mismo que está ocurriendo. Naciones que intentan dominar a otras, personas que intentan dominar a otras. Tristemente, el ser humano está dominado por un espíritu de egoísmo y de orgullo que lo hace creerse dueño de lo que hay aquí en la tierra. La palabra de Dios nos muestra que este mismo problema tenía Nabucodonosor. Un rey que pensó que el mundo le pertenecía, que fue gobernando y tras cada victoria suya, su orgullo crecía. Dios le mostró reiteradas veces a Nabucodonosor que esto no era correcto. Daniel capítulo 4 nos dice que Nabucodonosor
fue puesto en una situación muy difícil. Su cordura lo abandonó y se convirtió en un ser humano que creía ser animal. Después de 7 años, él entendió que Dios es el Dios de todo y que a Él le pertenece el mundo entero. Nuestra humanidad a veces cree superior a Dios, se cree superior a Dios y cree que ella puede dictar lo que es mejor para sí misma y para su prójimo. La Biblia nos dice que Nabucodonosor aprendió esta lección tras varias clases que Dios le dio. La primera clase que Dios le dio fue este sueño. En este sueño Dios le dijo a Nabucodonosor que su reino era apenas una parte de la historia humana. Qué lección tan enorme para nuestros tiempos. Reconocer que hoy día nosotros no somos todo, sino somos una parte dentro de un plan más grande. Tenía un plan maestro que abarcaba los siglos y Dios lo conocía perfectamente. Cuán niños somos ante Dios, cuán pequeños nos vemos tras sus pisadas. Cuando nos comparamos frente al gran Dios del universo, nosotros somos apenas niños que están merodeando la playa enorme, frente a una mirada de un océano sin fin. Dios conocía la historia de principio a fin. Esto también es lo que Dios le quiso decir a Nabucodonosor. Nabucodonosor no sabía lo que iba a ocurrir, pero Dios sí. Y Dios sabe lo que va a ocurrir contigo mañana. Tal vez te preocupe saber lo que te va a ocurrir, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que está al timón de este barco. Este mundo podrá fracasar en sus intentos, pero Dios tiene el poder en su mano. Y justamente cuando la humanidad parezca ya no tener más solución, es cuando Cristo aparecerá en las nubes de los cielos, mostrando así que el hombre se equivoca al intentar dirigirse a sí mismo. Queridos amigos, no hay cosa más linda que aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida. El Dios que puede gobernar naciones, poner reyes y quitar reyes, instaurar reinos y destruirlos por completo, es el mismo Dios que puede dirigir tu vida. Un Dios que puede hacer de una persona algo mucho mejor de lo que jamás soñó. Él puede levantar del mismo fango, de la misma sociedad, a una persona y convertirla en alguien grandioso para el reino de los cielos. Cuando Nabucodonosor entendió esta gran verdad, alabó a Dios. Daniel capítulo 4 nos dice que le costó a Nabucodonosor entender eso, pero lo entendió al final. Su primera lección de Daniel capítulo 2 fue una introducción del plan maravilloso que Dios tenía para él. Quizá, querido amigo, Dios tenga que repetirte a ti la misma lección varias veces. Lo hizo conmigo y lo hace hoy, cada día, con las personas. Él anda buscando ciudadanos para su reino. Él tiene un reino maravilloso, una ciudad que fue construida especialmente para ti. Y si tú lo aceptas, serás parte de ese reino. Esa ciudad te está esperando. Esa ciudad que no será jamás removida. Esa ciudad en la cual no habrá noche, en la cual no habrá tristeza, ni dolor, ni aflicción, ni aún la muerte se gozará en ella. Será tu hogar. Dios te está invitando. Querido amigo, querida amiga, después de todo lo que hemos hablado, quisiera extenderte la invitación de Dios. Hoy tú puedes tomar la decisión. Nabucodonosor tomó la suya. ¿Cuál será la tuya? Espero que sea la mejor. Pertenece al reino de Dios y serás eterno junto con el Padre, viviendo al lado de Él por toda la eternidad. Muchas gracias. Y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su